espacio donde todos los colombianos tejemos paz. Hoy hablaremos de las comunicaciones como una herramienta de difusión de los acuerdos de paz. ¿Y qué mejor lugar para hablar del tema que en las instalaciones de RTBC, Sistema de Medios Públicos, creada por el decreto 3525 del 28 de octubre de 2004? Antes conocida como Inravisión y su productora pública Audiovisuales. Hoy en nuestro perfil el protagonista será RTBC, Sistema de Medios Públicos, por ser una de las herramientas principales de difusión para que nuestro país se informe en todo lo relacionado con la pedagogía e implementación de los acuerdos de paz. RTBC es una entidad comprometida con la evolución hacia una radio, televisión y web más cercana a los colombianos. Señoras, señores, la Radiodifusora Nacional de Colombia, que esta noche inicia sus labores, es la culminación de largo esfuerzo destinado a dotar al Estado de un poderoso y eficaz instrumento de cultura. La radio pública tiene dos hitos fundacionales. Un primer hito fundacional es en 1929, cuando se crea la HJN, la primera radio pública que existe en el país. Ese proyecto de radio pública decayó a mediados de la década de los 30 y finalizando esa década, 1939, comienza a hablarse de volver a rehacer ese proyecto de radio pública y ya oficialmente se crea la Radiodifusora Nacional de Colombia el 1 de febrero de 1940. Desde ese entonces hasta la fecha, la Radio Pública Nacional ha transmitido de manera ininterrumpida para todos los colombianos. Nunca se ha apagado la emisora desde esa fecha. Las escuelas radiofónicas funcionan en cualquier casa campesina. La radio pública es como el alma de lo que ha vivido el país. Se crea de hecho como parte de un proyecto educativo que había en ese momento donde se visionaba la radio como el vehículo para que los colombianos accedieran a la educación y a la cultura. Hace ya 15 años que Acción Cultural Popular, obra de la Iglesia, por medio de las escuelas radiofónicas, emprendió la campaña de la alfabetización masiva de los campesinos. Eso se cumplió, ese objetivo se cumplió a través de la radio pública, pues mucha gente, por ejemplo, hizo el bachillerato por radio, pero también a través de la radio pública la gente conocía espectáculos que se estaban dando en los mejores teatros del mundo, la gente los podía escuchar y vivir a través de la radio pública. El hecho de que de pronto en un momento que tuvimos tasas de analfabetismo muy elevadas no era excusa para tener acceso a los grandes clásicos, por ejemplo, de la literatura, porque se hacían los radioteatros, se hacían adaptaciones y pues la gente las podía escuchar a través de la radio. El nombre de Juan Gabriel Bormann. No quiero volver a verlo nunca. Estamos próximos a cumplir 80 años de esa radio pública que se crea en 1940. Hoy día ya, por ejemplo, tenemos una hermanita que es Radiónica. Concierto Radiónica 2019, sábado 7 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá. La música nos hace libres. El próximo año también cumple 15 años. Con Radiónica pues tenemos un proyecto de comunicación para poblaciones jóvenes que está pues con énfasis en el tema musical. Hoy día la radio pública pues tiene varias plataformas de comunicación, tenemos por supuesto nuestras emisoras al aire, tenemos nuestras plataformas digitales, dentro del componente aire entonces nosotros tenemos la emisora con emisión nacional y tenemos también en la actualidad ya 11 emisoras descentralizadas, incluidas las 2 emisoras que están en el marco del Acuerdo de Paz. San Andrés, territorio Radio Nacional de Colombia. En el marco del acuerdo, en el numeral 6.5, justamente se está hablando de 20 emisoras.
en ese mismo punto se establece la forma como se deben definir esas emisoras. Entonces las emisoras se definen dónde van a funcionar, se define en el marco del acuerdo con la CECIBI. Y una vez las partes han definido el dónde, entonces RTBC Radio hace el montaje de las emisoras. También en este componente se definía que las partes definían cómo sería la programación de las emisoras. En este caso ya las partes definieron la línea que tendrá la programación de las emisoras. Está claro que son emisoras que hacen parte en este momento de RTBC, y que al ser parte de RTBC Radio, pues son radio pública del Estado colombiano, que tiene una misionalidad súper clara y que por lo tanto estas emisoras están coherentes con esa misionalidad. Las dos emisoras con las que ya en este momento contamos aprobación para poder iniciar labores son las emisoras de Chaparral y Ituango. Vamos a tener la fortuna y el privilegio de recibir historias y voces, por ejemplo, de esta parte del Tolima, de escuchar sus músicos, de escuchar sus visiones, sus tradiciones, a través de los diferentes programas y las franjas que ya les he mencionado, informativa, cultural, de servicio, de música y de convivencia y reconciliación. RTBC, Sistema de Medios Públicos, fue llamado en esta implementación del Acuerdo Marco para que fuera quien divulgara esas acciones e implementación del acuerdo. Así se hizo desde el 2017 con Canal Institucional. Para nosotros es un gran reto, siempre, así lo hayamos ya hecho durante 2 años, es y seguirá siendo un reto, porque es contar historias de una nueva Colombia que se está construyendo y contar historias de este mimbre que estamos tejiendo paz y que la paz se construye en este caso, y la estamos viendo y mostrando en el programa, desde las regiones hacia las ciudades. Entonces, en ese orden de ideas para nosotros es un reto constante, supremamente importante para el sistema de medios públicos y para la televisión nacional, que está comprometida con este proyecto desde el principio. Mimbre está de lanzamiento de una nueva temporada. Yo quiero ver un país en paz, un país donde podamos transitar en cualquier rincón de Colombia. NS Producciones es un sueño de construir paz, de construir amor. Que han apostado a que Miravalle, a que el ETCR, a que los excombatientes de la Teófilo Ferrero nos muestren de que sí hay un proceso de paz. Claro que sí, esa es nuestra responsabilidad desde Mimbre. El compromiso no es solamente el que haya quedado escrito en el Acuerdo Marco, de divulgar a nivel nacional la implementación de los acuerdos. El compromiso como televisión y radio públicas nacionales está llamado a contar esas historias y esas experiencias de vida en todo el territorio nacional. Es decir, la televisión pública debe no solo contar historias, sino llevar esa experiencia al televidente. Y eso es lo que hemos estado haciendo, no solo en Mimbre, en todos los programas que hacemos, en este caso en Canal Institucional, y es acercar y cruzar ese puente entre el Estado y la ciudadanía. ¿Qué mejor manera que contando las historias desde la región y desde sus protagonistas? Bueno, Canal Institucional, están invitados todos a seguirlo, a acompañarlo. No se nos puede olvidar que Canal Institucional es la herramienta de servicio al ciudadano. Repito, es el Estado, el puente entre el Estado y la ciudadanía. En ese orden de ideas, el Estado debe mostrarse como lo que es: un servicio para nosotros, un Estado democrático, incluyente, que nos permite a través de todas sus entidades poder acceder a todo lo que nos tiene. Entonces eso hace Canal Institucional, a través de todos los programas que tienen su parrilla de programación, acerca al Estado de una manera amena, sencilla, clara, y ese es el reto que tenemos. En agosto lanzaremos una nueva programación, una nueva parrilla más articulada, donde veremos reflejadas a todas las entidades y por supuesto nuestros programas banderas como Mimbre pues seguirán más que fortalecidos. RTBC es una entidad estatal, independiente y vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Produce programas y opera servicios de radio y televisión estatal como Señal Colombia, Canal Institucional, Canal 13, Radio Nacional de Colombia y Radiónica.
con la visión de ser reconocidos por la riqueza y diversidad en los contenidos para los colombianos. Para seguir construyendo con responsabilidad los contenidos de nuestro programa, invitamos a nuestro panel a Javier Darío Restrepo, experto en ética periodística y catedrático de la Universidad de los Andes, conferencista en temas de comunicación social, a Marisol Gómez, editora de Justicia y Paz de El Tiempo, magíster en Ciencias Políticas y comunicadora en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, profesora de cátedra de la Javeriana, y a René Ayala, director de la Agencia de Prensa Rural, integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y trabajador por la paz, para hablar de los aportes de la comunicación y los medios en el proceso de pedagogía e implementación de los acuerdos. Y la pregunta para los tres: ¿cuál ha sido el aporte de los medios de comunicación en la divulgación de la implementación de los acuerdos de paz? Empiezo por usted, Javier Darío. Yo creo que mantener viva la conciencia de que allí tiene que haber un gobierno que honre la palabra. Al fin y al cabo fueron 4 años en que se pesó cada una de las palabras, de las promesas, de los programas que se debían hacer. Por tanto, eso no se puede destruir de la noche a la mañana, pero hay otra razón mucho más importante, y es que de ese acuerdo y del cumplimiento de ese acuerdo depende la paz del país. El país es consciente de que los últimos 50 años fueron 50 años de sangre, y ningún país en sus cabales quiere repetir esa historia. Los medios han mantenido esa conciencia, con debilidades en uno o en otro sentido, sobre todo la gran debilidad de creer que los acuerdos de paz son un asunto político. La paz no es un asunto político. La paz es un asunto de conciencia nacional, y es un asunto que tiene que entrar a resolver primero cada persona. Cuando digo cada persona, tiene que preguntarse uno si yo me mantengo en clave de odio o de reconciliación, porque de esa situación individual se puede pasar a lo que es el fenómeno colectivo. Los medios no siempre han sido muy conscientes de que tienen una parte muy importante en la formación de esa decisión individual, y creo que es allí donde está la gran falla. Marisol, y desde su perspectiva, ¿cuál debe ser el papel de los medios en esta tarea? Bueno, yo creo que los medios tradicionales han jugado un papel muy débil, muy pobre frente a la implementación de los acuerdos de paz. Creo que los medios de comunicación en general, con algunas excepciones dentro de medios alternativos, nos hemos dedicado a cubrir la coyuntura, y básicamente la coyuntura se compone de polémicas, y básicamente de polémicas frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP, porque es la JEP la que al fin de cuentas es la que se encarga del tema, digamos, que ha sido más polémico para el país, y es cuánto van a pagar los autores de delitos graves. Y no solo por eso, sino porque los opositores del acuerdo de paz han centrado toda esta implementación, el ataque lo han centrado básicamente en la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, hemos ido tras esa coyuntura, tras esa polémica, pero solamente cubriendo lo que es puntualmente la polémica, no explicándole a la gente por qué existe la JEP, cómo se configura la JEP, cómo funciona la JEP. Si uno le explicara a la gente cómo funciona la JEP, creo que la gente podría entender por qué hace fallos a veces tan polémicos. René, y sin duda los medios alternativos y regionales juegan un papel importantísimo en la difusión de los contenidos durante esta implementación de los acuerdos de paz. ¿Cuál es la tarea desde los medios regionales para poder hacer pedagogía de la forma correcta en Colombia? Bien, los medios alternativos hemos surgido precisamente en la dinámica de lograr abrir un espacio para que las comunidades, en el caso nuestro de la Colombia Profunda, puedan expresar su opinión, sus vivencias, y también mostrar lo que ha sido la tragedia de la guerra. En ese sentido, nuestro compromiso ha sido profundo con el avance de un acuerdo de paz, y efectivamente la implementación es clave en esa perspectiva. En nuestro caso hemos acompañado el tema, hemos desarrollado algunas producciones con respecto a los temas de implementación en cada uno de los territorios, en los ETCRs, las iniciativas de los excombatientes y su relación con las comunidades, que es el tema clave para un proyecto como Prensa Rural.
¿Cuál debe ser el papel de los medios y los periodistas frente a esta avalancha de desinformación a la que tenemos acceso gracias a los medios informales, las redes sociales, por ejemplo? Yo creo que se hace muy necesario que el periodista y el medio de comunicación entiendan cuál es el papel que les corresponde dentro de la sociedad. Creer uno que tiene un medio de comunicación o que es periodista para entretener a la gente es una gran equivocación. Nosotros no estamos para entretener a nadie, estamos para informarlos a todos. Segundo, creer que la información puede tener por ahí un contenido de propaganda es otra equivocación. La información es algo demasiado serio para mezclarlo con propaganda. La propaganda dejémoselo a los publicistas. Los periodistas tenemos que informar. E informar no es simplemente contar el cuento. Informar significa un análisis, una interpretación, una capacidad de comunicación de esa información. De modo que la información se convierte en conocimiento. Lo que más frecuentemente sucede es que demos solo información escueta. Y resulta que la gente hoy necesita más que información, conocimiento de lo que sucede. Y ese es el gran reto que hay para el periodismo, particularmente confrontado con los medios nuevos de comunicación. Es que la cultura de lo digital, al multiplicar las fuentes de información, multiplica también las posibilidades de confusión. Y yo como periodista tengo que tener conciencia de que no debo prohijar ni multiplicar la confusión, por el contrario, a uno le corresponde conjurar la confusión con una información clara. Marisol. Bueno, yo creo que lo primero, y desde siempre, no solo en la implementación, sino algo que yo decía mucho, también cuando estábamos en plena negociación de los puntos que luego se acordaron con las FARC, es el tema de la pedagogía, ¿sí? Porque los periodistas somos muy dados, y los medios de comunicación, los periodistas en general, a centrarnos en el tema del día. Pero resulta que cuando a la gente le cuenta a uno la información, se la cuenta muy el hecho de que pasó en el día, pero no le dice por qué pasó, ¿sí? ¿Por qué esto se está originando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la polémica? Incluso a veces le decimos a la gente por qué la polémica. Simplemente le contamos, alguien está polemizando sobre tal tema. Y yo creo que la pedagogía es fundamental. Y en el caso puntual de los acuerdos de paz, recordarle al país que el acuerdo de paz con las FARC no es solo jurisdicción especial para la paz. Hay temas mucho más, yo diría, mucho más trascendentales para el país, como el punto de desarrollo rural, que no fue un punto para las FARC, sino un punto digamos que favorece más al país. ¿Por qué? Porque es el punto de sacar del atraso histórico al campo, ¿sí? Con todo lo que eso significa, inversión en infraestructura, en educación, en salud, en vida digna para el campesino, que al final de cuentas el campesino colombiano es un campesino en general pobre. Hacerle ver a la gente que ese punto, por ejemplo, de desarrollo rural, implica llevar a Colombia a otro estadio de desarrollo para que pueda Colombia seguir avanzando hacia adelante. Creo que ese es un punto, por ejemplo, muy importante sobre el cual los medios de comunicación decimos muy poco. René, ¿cómo combatir este fenómeno? Tiene que haber un compromiso por parte de los grandes medios en el terreno de divulgar de otra manera el tema de la paz especialmente. No sesgados en una lógica solamente de representar intereses creados, los intereses de grandes consorcios económicos, muchas veces enemistados con la paz o que desarrollan campañas contra lo que representa el acuerdo de paz. Debe haber una responsabilidad histórica, porque el tema de la paz es un tema que compromete el país entero y no solamente desde los medios alternativos podemos hacer ese esfuerzo, porque entre otras cosas nuestro impacto es mínimo. Las que tienen grandes audiencias tienen una responsabilidad mayor en esa dirección, en lograr avanzar, en mostrar las bondades de la paz, la realidad de lo que se está construyendo y lo que significa para Colombia la implementación del acuerdo de paz. Javier Darío, ¿de qué manera este fenómeno de las redes sociales y el fake news ha afectado la pedagogía sobre la implementación de los acuerdos? Yo creo que en gran parte ese acuerdo ha sido objeto de toda clase de distorsiones.
desgraciadamente el periodismo no ha escapado al influjo de esas distorsiones. Y lo que decíamos antes, se ha informado sobre eso desde puntos de vista puramente partidistas. Y aquí no hay partido. El único partido legítimo es precisamente el de las víctimas y el de la población colombiana que necesita paz. Una población colombiana que de los políticos no ha recibido sino desorientación y que en este momento necesita enmendar el rumbo. Ya hay suficientes hechos que demuestran que el país necesita enderezar su rumbo. Y para enderezar el rumbo tiene que dejar atrás particularmente los odios. Se está odiando demasiado en Colombia. Y eso enrarece el ambiente y sobre todo va destruyendo la posibilidad de futuro. Marisol, ¿es el fake news entonces una problemática a la hora de hacer pedagogía sobre la paz? Bueno, yo haría una diferencia importante entre las redes sociales y los fabricantes de fake news, porque las redes sociales bien usadas yo creo que han servido para que la gente conozca cosas del acuerdo de paz. No lo hacen tanto los medios tradicionales, pero sí los medios alternativos, y es contar cosas del acuerdo de paz que no se publican o por falta de espacio o por falta de tiempo, porque de pronto en las redes es más fácil fabricar una información, más sencillo, más corto. Creo que algunos medios alternativos lo han hecho muy bien a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter, contándole a la gente cosas del acuerdo de paz. Por ejemplo, el tema de unos excombatientes que se van a Australia a participar en un mundial de rafting, ese tipo de cosas que de pronto en un medio de comunicación tradicional no tienen espacio porque pues son medios que están dedicados a otros temas, digamos, más duros, más gruesos. Pues yo creo que ese tipo de cosas, si uno las cuenta por una red social, pues creo que impactan. Yo lo digo puntualmente porque el tema de la participación de unos excombatientes en un mundial de rafting fue muy poderoso en las redes, se movió muchísimo, a la gente le gustó, a la gente después le gustó y pedía información sobre qué había pasado con los muchachos allá en Australia, cómo les había ido. Y el tema, digamos que el tema de las redes sociales me parece fundamental si se usa bien para contar qué es el acuerdo de paz, qué nos falta, qué hay que hacer para sacar adelante lo que falta. Y otra cosa son los fabricantes de fake news que también usan las redes sociales, pero son otra cosa, transmiten informaciones falsas, claramente capitalizando la gran reproducción que tienen las falsas noticias también en las redes sociales. René, regálenos su opinión frente a este tema. Hemos sido testigos que no ha sido fácil el tema de la implementación, se ha satanizado el tema del acuerdo de paz, hay toda una campaña y una ofensiva contra lo que representa el acuerdo para este país y hemos tenido que dar casi una batalla en ese escenario para mostrar que el tema de la paz es una convocatoria para todo el país, es fundamental para las regiones, tiene que ver con la reivindicación de las comunidades y en ese sentido es constante la confrontación con las fake news y con las campañas que se adelantan muchas veces en redes sociales contra lo que representa el proceso de paz y la implementación. Es una tarea que tenemos que desarrollar desde todas las dinámicas, especialmente lo que hacemos en los medios de comunicación alternativos. Muchísimas gracias a los tres por participar en este panel para hablar sobre la comunicación fundamental durante esta etapa de implementación de los acuerdos. Nos hemos preguntado ¿qué significa el punto 6.5 de los acuerdos que implica la pedagogía sobre la paz? En Mimbre, el significado. El Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016 en su punto 6.5, se contempla la creación de herramientas de difusión y comunicación para hacer pedagogía y divulgación sobre los acuerdos y los avances de su implementación. Una de las herramientas establecidas fue la creación de un espacio de televisión en canal institucional por un periodo de 2 años. De allí nació Mimbre, que comenzó sus emisiones en enero de 2018 y que actualmente está coordinado por el Comité de Comunicaciones Conjunto, compuesto por delegados del Gobierno Nacional, la FARC y RTBC, con aportes de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC. Otra herramienta fundamental es el establecimiento de 20 emisoras FM en las zonas más afectadas por el conflicto, asignadas a Radio Televisión Nacional de Colombia, RTBC.
Chaparral en el Tolima e Ituango en Antioquia son las primeras emisoras que salen al aire en cumplimiento de este punto 6.5 del Acuerdo de Paz. Después de los 2 primeros años de funcionamiento, RTBC administrará las emisoras por 4 años más, en los que la programación se asignará de la siguiente manera. Primero, 1/3 para las organizaciones de víctimas de los territorios afectados. Segundo, 1/3 para Ecomún. Tercero, 1/3 para las organizaciones comunitarias de los territorios afectados. Su finalidad es la de hacer pedagogía de los acuerdos y promover la convivencia, reconciliación y construcción de paz. Posteriormente saldrán al aire las emisoras de San Jacinto Bolívar, Fonseca en La Guajira y Convención en Norte de Santander. En cuanto a los nuevos medios, a partir de la experiencia de la página de la Mesa de Conversaciones, el Comité de Comunicaciones Conjunto diseñó una estrategia digital a través de las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Nos encontramos en el máster de emisión de la televisión pública del país y desde aquí le damos paso a nuestro bloque informativo. El gobierno redobló las acciones para proteger la vida de los exguerrilleros de las FARC. El anuncio lo hizo el propio presidente Iván Duque. Se va a crear, se pondrá en operación el Centro Integrado de Información y Coordinación, liderado por el Ministerio de Defensa, para evaluar amenazas y evaluar las condiciones de seguridad donde se han presentado estos hechos o donde tengamos situaciones de riesgo. Segundo, quiero también compartir que se va a expedir un decreto para el control de riesgos de seguridad en la población en proceso de reincorporación que nos dé las herramientas necesarias para actuar oportunamente. También se va a crear un cuerpo élite de la Policía Nacional con dedicación exclusiva a la investigación de amenazas a excombatientes de las FARC. Son más de 20 acciones inmediatas para garantizar la vida de quienes están en su tránsito a la legalidad. Este gobierno tiene una prioridad en que el proceso de reincorporación sea un proceso exitoso, un proceso que permita que las personas que han dejado el camino de la violencia puedan entrar por la vía de la legalidad a una metodología de vida, un esquema de vida donde puedan tener sostenibilidad en sus ingresos. Será un trabajo articulado de todo el Estado. Y se ha generado toda una estrategia de manera pues que pueda darse una respuesta oportuna y pertinente. El gobierno de tiempo atrás viene haciendo grandes esfuerzos y sin embargo y a pesar de los continuos homicidios y amenazas que se presentan, ha originado toda esta estrategia que, reitero, no es solamente un plan de gobierno, sino de Estado, porque contamos con la cooperación y la articulación con la Fiscalía General de la Nación y con la Defensoría del Pueblo. Donde haya alertas tempranas, se tomarán medidas de protección que incluyen, por ejemplo, la restricción del parrillero, además, medidas preventivas y constantes auditorías. Tener un centro de información integrado, todas las entidades que reciben información sobre los riesgos que podrían amenazar a los excombatientes van a estar trabajando ahí. Vamos a tener alertas diferenciales derivadas de ese trabajo para poder ir señalando caracterizadamente, muy específicamente, de dónde están proviniendo las amenazas. Se detectó con ayuda de la Fiscalía los responsables de los asesinatos. Las propias disidencias de FARC son aquellas responsables de la mayor cantidad de afectaciones contra excombatientes. En segundo lugar está el Clan del Golfo. En tercer lugar está compartido por el ELN y otros grupos ilegales de categoría C, es decir, criminalidad organizada. El Ministerio de Defensa mantendrá la seguridad en los 24 ETCR con 2.500 efectivos. Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme.
Aprendí que perder hace parte de andar.